Bueno, chiquillos, primero que todo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Espero se encuentren bastante bien. Y bueno, en esta ocasión les voy a enviar, como les había dicho en la clase de hoy día, que de hecho estoy grabando el video después de la clase, que les voy a enviar el material de la materia que nos falta para poder terminar la asignatura, ¿ya? O sea, mejor dicho, terminar la tercera unidad, que tiene que ver con manejo de archivos, ¿ya? Con esto ya van a quedar súper bien para la evaluación. Ya eventualmente, si hay dudas o consultas, yo creo que al final de cada clase lo podemos solventar. Pueden, me echan para acá, pero bueno, ya lo podemos ir solventando. Ya como recomendación, vayan repasando los videos anteriores. Ya vayan repasando los videos anteriores. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es el concepto de manejo de archivos, ya netamente archivos de texto y binario, principalmente de texto, ya, y luego vamos a ver el concepto de carga, volcado y carga de listas enlazadas, ya. Bien, entonces, antes de comenzar, vamos a ver el concepto de base de datos. Obviamente, en esta unidad la idea es como operar o trabajar con bases de datos, ¿ya? Pero obviamente, base de datos desde el punto de vista de programación, más allá de utilizar motores de bases de datos, como lo son SQL u otro motor de bases de datos. ¿Ya? Entonces, se puede entender que una base de datos es una estructura de datos la cual permite almacenar, procesar, filtrar, entre otras operaciones, información. Ya netamente es eso. ¿Ya? Ahora, ¿para qué utilizamos estas bases de datos? Principalmente para aplicaciones, ¿no es cierto? Sistemas de consulta, los supermercados tienen una base de datos de los productos, de las tarjetas de crédito, etcétera. ¿Ya? Entonces, para eso se utilizan las bases de datos. Y básicamente una base de datos conforma varias tablas que están relacionadas o no relacionadas entre sí, donde existe información. ¿Ya? Entonces las tablas, básicamente son tablas que contienen obviamente sus respectivas columnas, ¿no es cierto? Y las filas contienen los datos, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que en una base de datos que puede ser relacional o que están basadas en SQL, ¿ya? Estas bases de datos tienen una relación entre las tablas, es decir, por ejemplo, si un elemento existe en una tabla, se puede colocar en la otra tabla, de lo contrario no, ¿ya? Esos son netamente algoritmos de procesamiento que tiene la tabla, ¿ya? Netamente eso. Bien. Ahora, ¿cómo se hace el procesamiento de bases de datos? Ya, a ver, nosotros puntualmente no vamos a trabajar con motores de bases de datos, es decir, no vamos a instalar SQL Server ni nada de eso, ¿ya? Sino que simplemente vamos a utilizar un sistema, un dato en sí, ¿ya? Entonces, considerando que muchas aplicaciones no cuentan con motores de bases de datos, se concentran principalmente en trabajar con un archivo que contiene los datos en sí. ¿Ya? Es decir, estos aplicativos, estos archivos ejecutables o estas rutinas de un microcontrolador desde un espacio de memoria de almacenamiento, que puede ser el disco duro, una tarjeta de memoria en el segundo caso, etcétera, ¿ya? Lo que hacen es cargar estos datos a la memoria, trabajarlos ahí y después volcarlos al, al dispositivo de almacenamiento. ¿Ya? Es netamente eso. Entonces, básicamente se habla de que el archivo se carga en la memoria RAM, se procesa y luego se vuelca al archivo. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Mediante listas enlazadas. ¿Ya? Y aquí, para poder llegar a eso, ya conocemos el concepto de lista enlazada, ya vimos a grandes rasgos lo que es una base de datos, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo que es el manejo de archivos en C. ¿Ya? En el lenguaje C se puede utilizar archivos para guardar o acceder a información presente en este. ¿Ya? Es decir, yo voy, accedo a un archivo, ya sea en forma de texto o en forma binario, y puedo extraer datos de ese archivo o puedo guardar datos en ese archivo, según se requiera. ¿Ya? Esto es bastante útil en aplicaciones o algoritmos que después de cerrarse deben considerar recargar datos desde una ubicación. ¿Ya? Como por ejemplo, no sé, un mensaje que se vaya a mostrar en una matriz LED, por ejemplo, con un microcontrolador, se guarda en una micro SD, por ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo, una base de datos de una lista de alumnos, por ejemplo, una lista de supermercados. ¿Ya? Eso se pueden guardar en un archivo y después se cargan. ¿Ya? Bien. Entonces, principalmente existen dos formas de trabajar estos archivos. ¿Ya? Nosotros principalmente lo vamos a ver en C. En C++ se puede hacer de la misma forma, pero hay otros aspectos de C++ que complican un poco el asunto. ¿Ya?
Entonces en C se pueden manejar principalmente dos tipos de archivos, ¿ya? Que son los archivos de texto, archivos que guardan información en forma de cadena de texto o en formato ASCII, ¿ya? Estos archivos básicamente son útiles para realizar previo proceso con algún procesador de texto, ¿ya? Por ejemplo, esta misma lista enlazada yo la podría llevar a Excel sin ningún problema, ¿ya? Y luego tratarlo en un programa en C o guardar archivos en C y después enviarlo a otra aplicación, ¿ya? Generalmente son como lo más universal, ya son archivos que se pueden manejar en cualquier lado. Bien. Y los archivos binarios, ya que son archivos en los cuales la información se guarda en el mismo formato binario que se encuentra en la memoria del programa. Es decir, yo tomo los datos de la memoria RAM, ¿ya? Y los vuelco al disco duro o al archivo de almacenamiento tal cual como están. Ya no hago ninguna conversión a texto, como lo hago en el caso anterior. Ahora, si me preguntan a mí cuál de los dos es más fácil, el primero. Ya el primero es como el más fácil. Son útiles para ahorrar espacio en disco o para utilizar menos recursos en su procesamiento. Ya, es decir, se utilizan menos recursos porque no hay conversiones intermedias, sino que simplemente carga y descarga. ¿Ya? En cambio, en los archivos de texto existen conversiones o formateos entre medio. ¿Ya? Bien. Entonces, para el manejo de archivos de texto o binarios, ya primero hay que realizar la apertura del archivo. ¿Ya? Entonces hay que utilizar un puntero a un stream. ¿Ya? Y eso se hace con la palabra clave file. ¿Ya? El cual va a tener acceso a un archivo mediante la función open. Si no lo coloco como puntero, va a crear el archivo en la memoria y no voy a tener cómo llevarlo al disco duro. ¿Ya? Entonces, básicamente se crea como puntero. ¿Ya? Entonces, se tiene que especificar el modo de apertura y la ubicación del archivo. ¿Ya? Esto es importante, el modo de apertura y la ubicación del archivo. ¿Ya? Y esto devuelve un puntero al archivo en la memoria. ¿Ya? En la memoria del disco duro. Entonces, básicamente, estos punteros que aparecen acá son para abrir los archivos que se muestran. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el puntero fptr1, ¿ya? Que está dado por el fopen. El fopen es la función de apertura, ¿ya? Y dice, voy a abrir el archivo c file bin y lo voy a colocar en modo de escritura binario. O el file txt en modo de escritura, ¿ya? Bien, para hacer, obviamente cuando nosotros finalizamos el programa, ya nosotros podemos abrir un archivo, pero es importante cerrarlo una vez finaliza el programa, para evitar errores en la escritura del archivo, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza la función fclose, ¿ya? Lo que básicamente es como el free, ¿ya? Es como el free. Lo que hace netamente es cerrar el archivo, ¿ya? O quitar el acceso al archivo. Y obviamente si lo quiero utilizar de nuevo después del fclose, tengo que abrirlo de nuevo, ¿ya? Entonces, como formas de apertura para los archivos binarios, se tienen las siguientes, ¿ya? Tenemos los modos normales y los modos mejorados. Los mejorados son los que tienen el más, ¿ya? Entonces, el primero, ¿ya? Se tiene que colocar en forma de cadena, ojo con esto. Y el primero corresponde al modo de escritura. Es decir, que si no existe el archivo lo crea y si existe lo sobreescribe. Ojo, lo sobreescribe, ¿ya? El modo de lectura, que si el archivo no existe, devuelve null. El AV, que es el modo de escritura, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el tema? Si el archivo no existe, lo crea, igual que en el caso primario. Pero si el archivo existe, comienza a escribir desde el final del archivo, no lo sobreescribe. Ya, esa es la gracia que tiene. Bien. Entonces, acá lo primero que tenemos ya es que tienen el más. ¿Cuál es el tema? Que tienen la capacidad de lectura y escritura. Pero funcionan igual que los modos anteriores. ¿Ya? En los modos anteriores solamente podía leer o escribir. Aquí puedo leer y escribir al mismo tiempo. Pero lo que cambia es la forma de apertura del archivo. Ya si depende si existe o no, si se crea o no, si escribes desde el final o desde el comienzo, etc. ¿Ya? Ahora, si hablamos de archivos binarios, es recomendable la extensión .bin o .dat. ¿Ya? Obviamente para indicar que son archivos que tienen datos en forma binaria. ¿Qué pasa con los archivos de texto? Los archivos de texto, perdón que me dio un poquito de sueño. Para los archivos de texto es exactamente lo mismo. La diferencia es que van sin la B, ya sin la B mayúscula, ¿ya? Entonces, las funciones son las mismas. Escritura, lectura, escritura desde el final y los modos mejorados, ¿ya? Ahora, como recomendación acá vamos a ver que yo les recomiendo trabajar con TXT o CSV, ¿ya?
Bien. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver así como por encima, ya no lo vamos a llevar tanto a código. Entonces, para funciones de lectura, de escritura y lectura en archivos binarios, ya se debe considerar que la lectura y escritura binaria es equivalente a que se utilice un archivo como un espacio de memoria. Es decir, es como si el archivo fuese una parte de la memoria RAM, ¿ya? Entonces, para esto vamos a utilizar el fwrite y el fread, ¿ya? Donde básicamente se coloca la dirección de los datos que se van a escribir, el tamaño de los datos, ya para saber cuántos datos se van a escribir, cuál es la longevidad del dato que se va a escribir, el número de datos que se va a escribir y el puntero al archivo donde se va a escribir. En el fread es lo mismo. Es el puntero al archivo desde donde se va a leer, la cantidad de datos que se va a leer, el tamaño de cada dato y la dirección donde se van a almacenar en la memoria RAM, ya que tiene que ver con una variable. También hay que considerar los cursores. Ya pasa que cuando yo genero una operación de lectura y escritura, se genera una especie de cursor que queda desplazado. Me explico. Si leo 3 datos, ¿ya? Por ejemplo, si quiero leer un dato, ya, leo el dato y lo que pasa es que desde el final de ese dato, al llamar a la función read de nuevo, lee el siguiente, ¿ya? Si yo llamo a la función read 3 veces, lee un dato, después lee otro dato desde donde termina el primero y después lee otro dato desde donde termina el segundo. ¿Ya? De esa manera es como funciona el fread, ¿ya? O cómo funcionan los cursores, ¿ya? Entonces, el fsec permite establecer el cursor en el espacio que uno estime conveniente, ¿ya? Entonces, llama al puntero del archivo y le dice desde dónde, cuánto se va a desplazar, ¿ya? Entonces, el whence, que es como desde dónde se va a desplazar, puede ser desde el inicio del archivo, desde el final del archivo o desde el cursor actual. ¿Y cuánto se va a desplazar? Positivo si se desplaza hacia adelante, negativo si se desplaza hacia atrás, ¿ya? Ahora insisto, los archivos binarios son como súper complejos de utilizar, así que si me preguntan a mí no los recomiendo mucho, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto lo tengo que arreglar, ¿ya? Esto no debería decir stdo, debería decir std solamente, ¿ya? Para los archivos de texto se tiene que recurrir a las funciones con las que se trabaja en el espacio que ya conocíamos, ¿ya? Entonces, el getS, el printf, el scanf, el putc, el putS, todo el tema. La diferencia es que como son para archivos, empiezan con la letra F, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? El getS extrae una cadena de texto hasta encontrar un salto de línea, ¿ya? Es decir, encuentra un \n y listo. El fprintf imprime al archivo una cadena con formato, ya que es como por ejemplo colocar variable igual tanto, tanto igual tanto, tanto igual tanto, ¿ya? Y el fscanf extrae información de una cadena con formato. Si no hay más datos, devuelve un eof, ¿ya? El eof es una definición propia que tiene la librería stdlib, o sea, stdio, que significa end of file o final de archivo, ¿ya? Bien, y vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Entonces acá me voy a la máquina virtual. Y aquí vamos a crear... A ver, déjenme... Ya veo que no está funcionando muy bien el mouse. No, debe ser por la superficie. Ya no me está funcionando bien el mouse. Ya, denme un segundillo. Ya, bueno, ocupamos el... Ya, miren. Ya. Entonces acá, obviamente, incluimos las librerías. Ya, incluye, en este caso, stdio, .h, incluye stdlib.h, ¿ya? E incluye string.h, que son como las que vamos a utilizar en el programa en este caso, ¿ya? Entonces, colocamos int main con su tan querido void return 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, en la máquina virtual voy a crear una carpeta en el disco C. Bueno, voy a quedarme con la carpeta files y voy a borrar todo esto. ¿Ya? Con la carpeta files, ¿ya? Entonces voy a crear file, archivo,
fptr, puntero hacia un archivo. Y vamos a abrir un archivo, ¿ya? Entonces, fptr es igual a fopen, ¿ya? ¿Y qué tengo que colocar? El nombre del archivo y el modo. El nombre del archivo va a ser c doble backslash. Recuerden que para crear colocar un backslash como carácter hay que utilizar una secuencia de escape, ¿ya? Files, ¿qué es acá? File 1 punto txt, ¿ya? Como dije, vamos a trabajar netamente con archivos de texto, ya no con archivos binarios. Y acá vamos a colocar el modo escritura mejorada. Siempre yo ocupo escritura mejorada, ¿ya? Bien. Entonces abrimos el archivo y aquí coloco fprint f, ¿no es cierto? Y coloco hola. Y después cerramos el archivo. Obviamente el archivo que vamos a cerrar está en el puntero fptr, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear el puntero del archivo, va a abrir el archivo, va a escribirle hola y va a cerrar el archivo. Veamos qué sucede en la carpeta cuando se hace la compilación. Ya. Aquí me dice error. Ya. Lo que pasa es que en la sintaxis del fprintf tengo que indicar en qué archivo voy a colocar. ¿Ya? ¿Con qué archivo voy a escribir? ¿Ya? Pasa que en un lenguaje, en un programa en C yo puedo abrir todos los archivos que yo quiera. Ya ese es el tema. Entonces compilo, se ejecutó y fíjense que apareció un archivo acá. Y si lo abro, hola. Vamos a colocar, por ejemplo, ¿cómo estamos? ¿Ya? Coloco acá. Y si lo abrimos, ¿cómo estamos? ¿Ya? Ahora, ¿por qué no se escribió? Porque lo tengo en modo de escritura. Recuerden que el W sobreescribe. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, podría colocar hola. Compilo. Ahí está el hola. Y después colocar A más. Y si le coloco así, y abro el archivo, me aparece hola, hola. ¿Ya? Es netamente eso. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se hace la lectura? Miren, voy a modificar este archivo para que tenga 3 números. Por ejemplo, 2, 3, 4. Guardar. Entonces voy a colocar R+, que es lectura. Entonces voy a irme acá. Voy a colocarme, en este caso, 3 variables. Int A, B, C. Y aquí voy a ocupar el fscanf. ¿Ya? El puntero del archivo, fptr. El formato con el que se está leyendo, en este caso son 3 valores enteros, por tanto, %d, como %d, como %d. ¿Ya? Como se puede observar acá. ¿Y dónde los voy a guardar? Lo voy a guardar en A, en B y en C. ¿Ya? Entonces cerramos acá. Y voy a mostrar por consola la suma de esos 3 números. Entonces coloco la suma A más B más C. Ya aquí me falta un punto y coma. Muy bien. Entonces me dice 9. 2 más 3 más 4. 2 más 3 son 5 más 4 son 9. Jugamos 7 ahora. Esto va a ser 9, 13. Veamos ahora. No he guardado el archivo, ¿verdad? Guardar. Ya muestra 13. ¿Ya? Así que, insisto, mayor complicación no tiene esto. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero leer 2 cadenas de archivo, por ejemplo, 981, ¿ya? Simplemente convoco el scanf 2 veces. ¿Ya? Aquí lo voy a colocar en un \n. Y lo llamo 2 veces, porque son 2 líneas. ¿Ya? Recuerden que el cursor queda donde dice la última lectura. Entonces aquí guardamos. Ya, entonces, 2 más 7, o sea, 2 más 4 son 6, más 7 son 13, perfecto. 9 más 8 son 17, más 1 son 18, perfecto.
¿ya? Entonces se puede ver que efectivamente se logró hacer ¿cómo se llama esto? La lectura del archivo, ¿ya? Bien, entonces de esa manera funciona el fprintf y todo el tema, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos hasta un archivo? O sea, si nosotros estamos hablando de uso y reserva de bases de datos en la asignatura, es lógico pensar de que en algún archivo puedo guardar estas bases de datos. Y obviamente se procesan como listas enlazadas, ¿ya? Para el almacenamiento de datos se puede utilizar un archivo .csv. ¿Ya? El archivo CSV es un archivo que se significa Comma Separated Values, ya que este se puede abrir en Excel o en cualquier procesador de tablas, ¿ya? El cual consta de una especie de tabla que contiene texto formateado, ¿ya? El cual consta, bueno, donde las filas se separan por saltos de línea, es decir, fíjense que acá tengo una fila, dos filas, tres filas, ¿ya? Y las columnas se separan por comas. Puede ser coma o punto y coma. Si me preguntan a mí, yo prefiero el punto y coma, ¿ya? Prefiero mil veces el punto y coma. ¿Por qué? Porque es compatible con Excel, ¿ya? Bien. Ahora, para las operaciones de carga y descarga, se debe considerar lo siguiente, ¿ya? Primero, para la carga de archivo, se debe leer fila a fila hasta llegar al final del archivo mediante scanf y rescatar los valores en una estructura de nodo auxiliar, que a medida que se leen las filas, se deben cargar los datos a la lista, ¿ya? Entonces, básicamente, se lee una fila, se carga la lista, se lee otra, se carga la lista, se carga otra, se carga la lista, ¿ya? Para eso es necesario tener definida la operación de agregación, ¿ya? Bien. Para la descarga del archivo es más fácil porque simplemente se utiliza un iterador, ¿ya? Y el iterador tiene que recorrer toda la lista, es decir, de principio a fin. Al pasar por cada nodo, debe imprimir los valores en una cadena formateada con la función fprintf. Ya es netamente eso. O sea, básicamente voy a un nodo, lo imprimo al archivo, otro nodo lo imprimo, otro nodo lo imprimo, otro nodo lo imprimo. Ya, esa es la lógica de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ver un pequeño código. Déjenme ver cuánto va de video. 22 minutos, perfecto. ¿Ya? Entonces acá vamos a utilizar el mismo file, ¿ya? Pero primero vamos a crear las operaciones, ¿ya? Voy a crear, en este caso, un archivo .h, ¿ya? Entonces, ¿por qué me lo guardó .cpp? file3.c, guardar, ¿ya? Podría crear un archivo .h o podría crear... No, vamos a dejarlo aquí nomás, ¿ya? Struct nodo, ¿no es cierto? Y vamos a definir la estructura del nodo, ¿no es cierto? Ya, recuerden que, bueno, en este caso lo voy a hacer. Puedo utilizar typedef, struct nodo, después nodo. Y después yo simplemente en vez de colocar struct a cada rato, coloco nodo. Ya es una forma de hacerlo. No, a lo mejor no lo hago porque si no les voy a cambiar mucho el esquema. Ya. Entonces, int, por ejemplo, id. Int, por ejemplo, no sé, char. Nombre. ¿Ya? Y en este nombre vamos a considerar 20 caracteres. 20. ¿Ya? Char, apellido, 20 caracteres. Vamos a considerar un float dato, un float, no sé, peso, y sería, ¿ya? En este caso lo voy a hacer con una lista doblemente enlazada. En este caso colocaría struct nodo puntero al siguiente, struct nodo puntero al anterior, ¿ya? Y esa es la estructura nodo. Vamos a la estructura lista. Lista. Entonces sería struct nodo el primero, struct nodo el último. Y listo. Ahora la operación de agregación, ¿ya? Entonces, struct, perdón, esto es void agregar, y aquí lo primero que tengo que colocar es un puntero hacia la lista. Un puntero hacia la lista.
tengo que colocar int el ID, tengo que colocar const char el nombre, luego el apellido, const char. Ya, estos son punteros, no son caracteres, son punteros porque apuntan a un arreglo de caracteres. Apellido, float, peso. Y listo, ahí podemos comenzar a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Primero, agregar un nodo auxiliar. Estructura, nodo, ptr, puntero auxiliar. Y lo mismo que hemos hecho en todos casos. Primero, pregunto en este caso, list first, ya, el primer elemento de la lista, ¿existe o no existe? Si no existe, en este caso, lo que tengo que considerar es, primero, crear ese primer elemento. List first es igual, en este caso, a struct. Aquí voy a formatear el puntero. Formateamos el puntero, ¿ya? Y lo asignamos con malloc. Size of struct nodo. Entonces se crea el primer elemento en la lista. Luego de eso, el puntero se lo paso al primer elemento en la lista. Al puntero le paso el primer elemento de la lista, perdón. Y luego lo que hago es decir que el previo no existe. Entonces, ptr next, mejor dicho, ptr que diga prev. ¿Qué hago acá? Previo es igual a nulo. Porque antes del primero no existe un elemento cero, en cierta forma. Si no es así, es decir, si ya existe un primer elemento, al puntero, primero creo el siguiente elemento, que sería last, o sea, list, last, ¿no es cierto? Ya, a ver. Sí. Al puntero le paso el último. Ya, al puntero le paso el último. ¿Ya? Luego de pasarle el último, le asigno la memoria. Le asigno la memoria, ¿no es cierto? Ya, entonces después de asignarle la memoria, ¿ya? Yo lo que hago acá es enlazarlo con el anterior. Entonces, ptr next, ¿no es cierto? Que es el que acabo de crear. Voy a buscar en ese next el puntero al anterior, prev. Y eso lo igual al puntero. A ver, técnicamente, ¿qué estoy haciendo acá? Miren, a ver, déjenme ver si lo puedo dibujar o algo así. Es que miren, básicamente lo que estoy haciendo es que el nodo actual, busco el nodo siguiente, y del nodo siguiente llamo al previo. Y el previo, como no existe, lo igual al puntero actual. Ya es como ir al lado a decirle que yo estoy atrás de él. ¿Ya? Algo así. Al puntero que viene a decirle que está atrás de él. ¿Ya? Y ahí recién cambio de puntero. ¿Ya? Ahí recién cambia de puntero. ¿Ya? Netamente eso. ¿Ya? Bien. Ya, denme un segundito que me están llamando y continuamos. Ya voy a pausar la grabación. Ya, continuamos con la grabación, ya que fui a hacer un pequeño trámite que me pidieron. Ya, miren, como estamos viendo el armado del iterador. Ya quedamos en que pasábamos el puntero al siguiente, que es el último que se crea de la lista. ¿Ya? Entonces, acá después de esto es... O sea, no estamos trabajando con iterador, de hecho. Ya. Entonces acá, lo que hacemos ahora es copiar los datos. ¿Ya? Entonces, ptr, ¿no es cierto? Llamo al ID y copio el ID.
¿Ya? Obviamente, como ustedes bien saben, como estamos trabajando con cadenas, tengo que utilizar el strcopy, ¿ya? Porque si no, de lo contrario, estaría copiando un puntero, ¿ya? Entonces, esto sería, tengo que copiar en ptr nombre el nombre que viene en la función strcopy y coloco ptr nombre, o sea, apellido, eh, apellido y copio guión bajo apellido y ptr peso, copio el guión bajo peso, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos copiados los datos, nos quiere indicar que es el último elemento en la lista, entonces coloco acá ptr, ¿no es cierto? Ptr next es igual a null y además list last es igual, en este caso, a ptr, ¿ya? Entonces ahí se hace la operación de agregación, ¿ya? Es casi lo mismo que hemos visto en todos los otros códigos, ¿ya? Bien, entonces vamos a llevar esto a Python Tutor para probar que efectivamente la lista enlazada está bien creada, ¿ya? Entonces creamos una lista, struct, lista es igual, lista 1 es igual a null, null, ¿ya? Entonces ahí se crea la lista 1. Y obviamente colocamos la operación de agregación. Agregación, ¿ya? O agregar, que diga. Ya. Entonces me pide el puntero hacia la lista, ¿ya? Antes de esto voy a compilar para que me aparezca todo esto actualizado. Ya, perfecto, funciona todo ok. Entonces, agregar, ¿ya? Y acá me pide, es un puntero hacia la lista con la que estoy trabajando. Entonces, ampersand lista 1. Como es un puntero, tengo que colocar la dirección de memoria. Luego, el ID. El ID vendría a ser, por ejemplo, 1. En el nombre voy a colocar, no sé, Eduardo. Y acá, Burgos. Y luego, en el peso, cualquier cosa. ¿Ya? No sé, 80.0. Ya, listo. Luego vamos a agregar un segundo. Agregar, por ejemplo, eh, no sé, otro ejemplo. Matías Tobar. Lista. Ay, ¿qué pasó acá? Se me fue ya. Lista 1. Esto es lista 1. Con ID 2. Matías Tobar. Ya, y no sé, le colocamos 70, por decir algo. ¿Ya? Insisto, por decir algo. ¿Ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es esto llevarlo a Python Tutor para ver que efectivamente se creó la lista. ¿Ya? Voy a agregar otro elemento más, ¿ya? Por ejemplo, lista 1, vamos a colocar acá 3, acá Ricardo, Martínez, y acá este le colocamos, no sé, 90 kilos, ¿ya? Por decir alguna cosa, ¿ya? Esto es todo suposición, por si acaso, ¿ya? Bien, vamos a copiarlo a Python Tutor para ver si efectivamente está bien creada la iteración, aunque de hecho es lo mismo que tengo acá, así que va a funcionar igual. Entonces, si visualizamos la ejecución, ¿ya? Me voy al último y verifico que efectivamente la lista tiene los enlaces necesarios, ¿ya? Tiene el doble enlace en todos los nodos y OK, ¿ya? Entonces estamos todos OK, ¿ya? Bien. Entonces ya tenemos creada, está creado el tema de la agregación, ya que es como lo más importante en un principio, ¿ya? Entonces vamos a ver las operaciones con respecto a archivos que se tienen que hacer con esta lista, ¿ya? ¿Qué es primero? La carga, ¿ya? O vamos a colocar primero la descarga, que es como lo más fácil, ¿ya? Entonces, la descarga dice, se debe considerar el uso de
un iterador que recorra toda la lista y al pasar por cada nodo tiene que imprimir los valores de una cadena formateada con la función printf. Es decir, básicamente se imprimen todos los valores del nodo separados por punto y coma. ¿Ya? Ya, entonces, para la descarga de archivo, lo que se hace es lo siguiente. Ya, entonces vamos a colocar acá void descarga. También se puede colocar volcar. ¿Ya? Lo primero que necesito acá es un puntero hacia la lista. Entonces, struct lista. ¿Ya? Y acá coloco puntero hacia una lista. ¿Ya? De hecho, ni siquiera es necesario el puntero. ¿Ya? Pero por un tema de orden es mucho más fácil. ¿Ya? Y acá const char un puntero a una cadena de texto que indique el nombre del archivo, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace es crear un nodo auxiliar. Struct nodo ptr, ¿ya? Entonces, lo primero que habría que hacer acá es pasar el primero de la lista hacia el puntero auxiliar. Entonces, ptr es igual a list first, ¿ya? Al primero de la lista, ¿ya? Entonces, se pasa el primero de la lista y después se genera un iterador, ¿ya? ¿Cuál va a ser la función de este iterador? Que este lo vamos a hacer con un do while. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que copiar el primer elemento y después lo siguiente. Entonces, mientras exista algún dato en el puntero, es decir, ptr distinto de null, ¿ya? Lo que se hace es volcar la fila como fila completa los datos de la lista. Entonces sería fprintf, ¿no es cierto? Pero no hemos creado el archivo. Entonces colocamos file, un puntero, fptr, y eso es igual a fopen. Y los parámetros son el nombre del archivo y el modo en el cual se va a trabajar. Entonces, acá el archivo va a ingresar como parámetro a la función. Por tanto, colocamos aquí derechamente el puntero a esa cadena de caracteres. Filename. ¿Ya? Y luego tendríamos que colocar el modo de apertura. Ya en este caso, como se van a volcar datos hacia el archivo, tiene que ser en modo escritura. Puede ser escritura o escritura mejorada. Como solamente se va a hacer escritura, se deja solamente con escritura normal. ¿Ya? Y ahora sí. Entonces, fptr, que sería el puntero al archivo, ¿ya? Y acá se coloca la cadena formateada. Para crear el archivo CSV son datos separados por comas, ¿ya? Al ser datos separados por comas, se coloca los datos en orden, tal como están en la estructura del nodo, y obviamente después se enlazan a los datos que se encuentran dentro de la lista, ¿ya? Entonces, se tiene un entero, dos cadenas de caracteres y un flotante. Entonces sería, ¿ya? Sería acá un entero, punto y coma, dos cadenas de caracteres y un flotante, ¿ya? Para evitar que el flotante tenga problemas, se va a limitar la cantidad de decimales a 4, ¿ya? Eso ustedes ya lo conocen de asignatura anterior. Y bueno, en el puntero se coloca ptr, el id, luego ptr, ya que es el puntero auxiliar actual, el nombre, ptr, el apellido y luego ptr, el peso. Y ok, ¿ya? Entonces, se genera el volcado y luego se pasa el puntero al elemento siguiente, es decir, ptr es igual a ptr next. Ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es, con esta operación de descarga ya realizada, hay que cerrar el archivo. Entonces, fclose, y acá se coloca el puntero del archivo, fptr. Y listo, ¿ya? Eso es todo lo que hay que hacer para volcar el archivo o volcar la lista enlazada a un archivo, ¿ya? Entonces, ya después de haber creado la lista enlazada, ya y haber agregado 3 elementos, probemos si efectivamente esto funciona, ¿ya? Entonces colocamos acá descargar, si no me equivoco, descarga, se va a descargar la lista 1 al archivo C, en este caso lo teníamos en la carpeta file, o files, si no me equivoco, files,
Y acá data.csv. Listo. ¿Ya? Entonces, compilamos, vemos que se ejecuta correctamente y si me voy a la carpeta, ahí aparece el archivo CSV. Y el archivo CSV me aparece con todos los datos, pero hacia el lado. Eso se soluciona agregando un salto de línea al final de la cadena formateada. Entonces, después de eso, podemos ver que efectivamente se encuentran los datos de los tres individuos que se agregaron a la lista enlazada. ¿Ya? Bien, demos un segundito y continuamos. Ya, entonces, continuamos. Para la operación de carga del archivo, ya se tiene que leer fila a fila, ya en este caso se va a hacer con un fscanf, hasta llegar al carácter EOF, es decir, hasta llegar al carácter de final de archivo. Una vez que se haga eso, al leer fila a fila, con un iterador, lo que se va a hacer es agregar los datos que se rescataron. Ya netamente es eso, ¿ya? Entonces, nos vamos acá. ¿Ya? Por eso es importante que la función de agregación ya esté definida, ¿ya? Porque si no, habría que agregarla como iterador dentro de la operación de carga y la verdad, eso sería desperdiciar líneas de código, ¿ya? Entonces colocamos acá, void carga, ¿ya? Y lo mismo, un puntero a la lista y el nombre del archivo. Char filename, ¿ya? Entonces, en la carga, nosotros consideramos no un puntero a una estructura, sino que consideramos una estructura auxiliar. Struct, nodo, auxiliar, ¿ya? En esa estructura se van a guardar preliminarmente todos los datos necesarios y obviamente mediante la función de agregación se van a ir añadiendo a la lista enlazada, ¿ya? Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Primero, se abre el archivo. File, puntero al archivo, fptr, y esto es igual a mediante fopen al nombre del archivo y con modo de lectura, ¿ya? Si le coloco modo de escritura mejorada accidentalmente, voy a vaciar el archivo, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con eso. Bien, entonces, lo que se hace acá es lo siguiente. Mientras y se hace la lllectura, ya aquí se hace derechamente la lectura. Entonces, mientras, en este caso, coloco fscanf, ¿ya? Llamo al archivo fptr, ¿ya? Y coloco la parametrización. Entonces, es un entero, es casi lo mismo que arriba, ¿ya? Luego, una cadena, ¿ya? ¿Cuál es el tema acá? Que para la cadena no voy a utilizar el %s porque me va a ir pasea los espacios, ¿ya? Entonces voy a decir, lea todo, ojo, lea todo hasta que encuentre un punto y coma, ¿ya? Que se hace con esta sintaxis. Lea todo hasta que encuentre un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ¿ya? Entonces aquí yo coloco, lea todo hasta que encuentre un punto y coma, ¿ya? Esa es la gracia. Bien, al lado lo mismo, porque estoy leyendo otra cadena de caracteres. Entonces, lea todo hasta que encuentre un punto y coma y después el número en flotante. ¿Ya? El número en flotante. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí sí, número en flotante. ¿Ya? Luego de eso, tengo que colocar los parámetros, que es donde los voy a guardar. Entonces, aux.id, aux.nombre, en el mismo orden que se imprimieron. aux.apellido y después aux.peso, ¿ya? Pero ojo, se tienen que guardar en las direcciones de memoria, ¿ya? Si no lo coloco de esta manera, es muy probable que genere errores de ejecución, ¿ya? Entonces, y aquí lo que me devuelve el scanf es un carácter de final de archivo o no, ¿ya? Si no me devuelve un carácter de final de archivo, tiene que seguir iterando, es decir, tiene que ir leyendo cada una de las filas hasta que finalice el archivo, ¿ya? Esto ni siquiera tiene que decir null, debe decir EOF, ahí sí, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer mientras hace eso? Básicamente, agregar datos. Agregar
En este caso, a la lista, como ya el puntero está definido desde la entrada, no hay que copiar el puntero tal como está. Ya no hay que colocarle la dirección de memoria. Si no, colocaría la dirección de memoria al puntero. Eso sería un poquito engorroso, ¿ya? Y coloco aux.id, aux.nombre, aux.apellido, aux.peso, ¿ya? Y se agregan todos los parámetros que pide la función de agregación, ¿ya? Bien. Después de eso, solamente basta con que se cierre el archivo fclose, fptr, ¿ya? Entonces, verifiquemos si esto efectivamente funciona, ¿ya? Lo que voy a hacer en este caso es cargar la lista tal como está y después descargarla al archivo CSV. Al hacer esto, el archivo antes y después de la ejecución tiene que ser igual, ¿ya? Totalmente igual. Entonces aquí esto es carga a la lista 1, el archivo cfiles data csv, se carga la lista enlazada y después la lista enlazada se vuelca de nuevo en el archivo, ya obviamente sobreescribiéndolo, ¿ya? Si le doy a ejecutar, me dice que terminó sin problemas. Y si me voy al data, efectivamente tiene los datos que corresponden, ¿ya? Por ejemplo, podría agregar un elemento más al final de la lista enlazada, ¿ya? Por ejemplo, agregar, primero, la dirección de memoria de la lista 1. Luego el ID, que le vamos a colocar 4, por ejemplo. Podemos colocarle acá el nombre, que puede ser, no sé, a ver, alguien de la lista, Carlos Cortés. ¿No es cierto? Y le colocamos un peso, no sé, por decir algo, 75. Ya. Entonces, ¿qué debería pasar? Se carga la lista, se añade un elemento más y después se vuelca el archivo de nuevo. Como resultado, en el archivo deberíamos tener no 3 registros, sino que 4 registros. ¿Ya? Hagamos la prueba. Entonces, compilamos. Perfecto. Y después de eso, efectivamente se puede ver que se agregó el último registro al final. ¿Ya? Bien, demos un segundito y continuamos. Ya, entonces, nosotros podemos ver que acá efectivamente se van guardando datos en la base de datos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero eliminar alguno de estos datos? ¿Ya? Que eso es algo que yo les pedí, si no me equivoco, que es la eliminación por root, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a colocar, en este caso, a modo de ejemplo, void eliminar ID, ¿ya? Entonces, voy a generar un puntero a la lista y el ID que quiero eliminar. ID. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí hay que utilizar un iterador. Ya, netamente un iterador. Entonces, primero, ya se crea un puntero auxiliar. Struct nodo ptr. Ya se crea ese puntero auxiliar. Y luego lo que se hace es lo siguiente. Se crea el iterador. Es decir, al puntero le paso el primero de la lista. El primero de la lista. ¿Ya? Al pasarle al primero de la lista, comienzo a recorrer la lista. Entonces, mientras ptr, puedo hacerlo de dos maneras. ¿Ya? Puedo hacerlo de dos maneras, con un do while o con un while. ¿Ya? La más segura es la que vamos a ver a continuación. O sea, vamos a verlo de las dos formas, de hecho. Ya. Entonces, el puntero, si existe un elemento siguiente, si existe un elemento siguiente, efectivamente es así, ¿ya? Si existe un elemento siguiente, lo que va a hacer es traspasar el puntero al siguiente. Es decir, ptr es igual a ptr next, ¿ya? ¿Cuál es el tema? El tema es que acá tengo que preguntar, ¿ya? Tengo que preguntar, en este caso, ¿existe o el ID de este puntero es igual al de acá? Para eso, como yo estoy utilizando esta estructura y quiero hacer la comparación acá, lamentablemente,
voy a bypassarme el primer elemento de la lista. Entonces, es más seguro ocupar un do while. Do while. ¿Ya? Do while. ¿Ya? O un while, a ver. Sí, es que con do while también se puede hacer. ¿Ya? Entonces, while. Y aquí yo pregunto, ya, que vaya ejecutando todo esto, ¿ya? Y que después traspase el puntero. O ya, mejor lo vamos a hacer de la forma que lo hemos hecho siempre. No quiero enredar a nadie, ¿ya? Si no existe el siguiente, o sea, mientras exista un siguiente dato, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, primero, voy a preguntar si el ID es igual al ID que ingresó como parámetro, ¿ya? Si es igual, vamos a crear una especie de bandera que me va a indicar que efectivamente ese dato existe, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Yo podría recorrer toda la lista y después de salirme simplemente del iterador. El problema es que, ¿qué pasa si nunca encuentro ese dato? Voy a siempre eliminar el último. No es la idea, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. El flag o la bandera va a pasar a ser 1, indicando, encontré el dato. Y se va a salir del while, ¿ya? Entonces, ptr después va a ser igual a ptr next, ¿ya? Bien, entonces, lo que ocurre es lo siguiente. De hecho, aquí esto debería ser ptr, simplemente, para recorrer toda la lista, ¿ya? Bien, entonces, creo el flag indicando que encontré el ID, ¿ya? Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿ya? ¿Qué pasa si este puntero es el primero? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa si este puntero es el primero? Es decir, si ptr es igual al primer elemento de la lista, ¿ya? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Pero antes, obviamente, tengo que preguntar si efectivamente encontró el dato. If flag es igual a 1, ¿ya? Ya, esto indica que encontró el dato dentro de la lista. Ya, ahí sí. Ya, entonces, deme un segundito. Ya, recapitulando, entonces pregunto si el puntero está apuntando al primero de la lista. Si es así, ¿ya? Lo que habría que hacer es que el primero de la lista apunta al segundo, es decir, list first next. Apunta al siguiente de la lista, ¿ya? Luego, el previo a ese, es decir, el previo al segundo, sea igual a null, indicando que no hay un elemento previo y obviamente es característica que es primero de la lista. Y luego se libera el puntero. Así de simple, ¿ya? Si corresponde al último de la lista, ya, esto tiene que ser con doble porque es comparación. List, last, ya, es decir, si corresponde al último de la lista, lo que hay que hacer es que el primero, o sea, corresponde al último de la lista, el último tiene que apuntar al previo a ese. List, last, pref. Tiene que apuntar al previo a ese. ¿Ya? Luego, list, last, pref, es decir, list, first, pref. Luego, el siguiente a ese tiene que apuntar a null, indicando que es el último de la lista, ¿ya? Y luego se libera la memoria, ¿ya?
Si no corresponde a ninguno de esos casos, es decir, se encuentra entre el primero y el último, hay que hacer lo siguiente. PTR, el siguiente, me voy al siguiente y en el siguiente busco el previo. Y eso tiene que apuntar a PTR previo. ¿Ya? Es decir, estoy por ejemplo en el segundo espacio. Del segundo espacio apunto hacia el tercero buscando el puntero hacia el segundo. Pero ese puntero hacia el segundo lo transformo o cambio la dirección para que apunte el primero. ¿Ya? Luego se hace lo mismo en el otro caso. Es decir, si es el primero, o sea, me voy al anterior y busco el siguiente desde el anterior. Y ese va a apuntar al siguiente en el que estoy actualmente. Es decir, si estoy en el segundo, voy al primero a buscar el puntero al siguiente, pero en vez de que apunte al segundo, hago que apunte al tercero. ¿Ya? De esa manera, el segundo pierde el enlace de la lista. ¿Ya? Y de esa manera, luego, libero la memoria. Y de esa manera, se hace la liberación de la memoria. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a colocar acá, agregar un quinto, por ejemplo. Ya, no sé, coloquemos cualquier nombre. Ya, un nombre cualquiera. Ya, añadimos el dato. Perfecto, podemos revisar que efectivamente en el archivo CSV aparece ese registro, pero quiero, por ejemplo, eliminar el registro número 3. Entonces, vamos a comentar esta línea de código y coloco eliminar ID. ¿Ya? Entonces coloco la dirección de memoria de la lista 1 y el ID que quiero eliminar. En este caso sería el 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a buscar, ¿no es cierto? Va a empezar a iterar, ¿no es cierto? Pero una vez que encuentre el registro número 3, va a salir del iterador y va a avisar que encontró el registro. Una vez que avise que encontró el registro, lo que va a hacer es mover los punteros para que ese elemento, entre comillas, nunca haya existido en la lista o para no perder los enlaces y se va a liberar el espacio de memoria. ¿Ya? Entonces, compilamos el archivo, vemos que se ejecutó efectivamente y al mirar la base de datos, aquí eliminó el primero. Ya, aquí esto no debería pasar. List first, ptr list first, ptr distinto de null, ya, perfecto. ¿Por qué eliminó el primero? Esto debería ser el tercero. Ya, a ver. Por ptr id es igual a guión bajo id. Y aquí me eliminó el primero. Esto no debería haber pasado. ¿Ya? Ya. Revisemos nuevamente el código. Ya, entonces. Lo que ocurre acá, ya, se pasa al primero de la lista. ¿Ya? Y aquí pregunta si es distinto de null. ¿Ya? Y si es ptr, ya, lo que pasa es que esto tiene que ser una operación de comparación. Ya. Entonces vamos a agregar manualmente el registro y vamos a comprobar nuevamente. ¿Ya? Entonces, ya, agregamos el registro manualmente. Por ejemplo, colocamos un nombre cualquiera. ¿Ya? Guardar. Y luego se hace la operación de comparación. ¿Ya? Entonces, se compila. ¿Ya? ¿Lo guardé? Sí, lo guardé. Ya. Entonces, se compila efectivamente. Y después, al revisar la base de datos, vemos que el registro número 3 no está. ¿Ya? Si por ejemplo ahora quiero eliminar el registro número 5, que está al final de la lista, revisemos qué pasó. Vamos al archivo y efectivamente el registro número 5 no está. ¿Ya? De igual manera se pueden hacer iteraciones para buscar ciertos datos, por ejemplo para recorrer toda la lista y obtener algún promedio de algo, etcétera, ya que justamente los que yo les pedí en la evaluación. ¿Ya? Pero principalmente lo que tendrían que considerar ahora es la carga del archivo CSV y la escritura del archivo CSV, ¿ya? Pero todas las operaciones se hacen en el formato de lista enlazado, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener ojo, ¿ya? Entonces, eso era lo que quería ver con ustedes, ¿ya? Cualquier duda, consulta, comentarios o correo, ¿ya? Y después, durante las siguientes clases, nosotros podemos contestar dudas con respecto a esto, ¿ya? Recuerden que, si no me equivoco, la evaluación se entrega el día 27, ¿ya? Así que el día 27 tiene que estar todo ok, ¿ya?
El tema de agregar los menús y todo ese tema, ya eso es pega suya. Ya al menos yo cumplí con mostrarle el tema de manejo de archivos y cómo se trabajaban los iteradores. ¿Ya? Entonces, con eso llegamos hasta ahora. Que estén bien, cuídense harto y nos vemos.